Dicen que era el hombre más odiado del pueblo. Un anciano gruñón, frío, imposible de querer. Pero nadie sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque aquel día, en lo más profundo del bosque, encontró a un niño abandonado. Un niño que no hablaba, solo temblaba. Y lo que comenzó como un encuentro inesperado, se convirtió en la historia más conmovedora que jamás imaginaste. Hasta dónde puede llegar un hombre para proteger a quien le devolvió la vida. Don Mauro, conocido en todo el pueblo como el anciano más gruñón, más terco y más insoportable que jamás haya pisado aquellas calles empedradas, vivía desde hacía años encerrado en su propia amargura, caminando siempre con el ceño fruncido, murmurando maldiciones al viento y empujando con su bastón a cualquiera que se acercara demasiado. Los vecinos evitaban cruzarse con él porque sabían que incluso un simple buenos días podía desatar un estallido de insultos, y los niños, aterrados, corrían. Cada vez que lo veían abrir la puerta de su vieja y desvencijada casa situada al borde del bosque, nadie en realidad conocía su historia ni entendía por qué era tan duro, tan frío, tan incapaz de mostrar afecto, pero todos estaban de acuerdo en que era mejor mantenerlo lejos, porque el anciano había convertido su soledad en una armadura impenetrable. Sin embargo, aquella mañana gris, mientras caminaba por el sendero del bosque como hacía cada vez que quería escapar de la gente, ocurrió algo que rompería para siempre la rutina que había construido para no sentir nada. Un llanto suave, casi como un susurro, llegó a sus oídos, un lamento tan débil y tan triste que incluso él, con todos sus años de resentimiento acumulado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, frunció el ceño, creyendo que quizá era el viento entre los árboles, pero el llanto se repitió, esta vez más claro, más desesperado, obligándolo a detener su marcha. Con torpeza se inclinó hacia los arbustos, apartando ramas llenas de hojas húmedas hasta que, ante sus ojos cansados, apareció la silueta de un niño pequeño, sucio, temblando, con la ropa rota y el rostro cubierto de lágrimas secas que parecían haber sido derramadas durante horas. El niño levantó la mirada y en sus ojos se veía un miedo tan profundo que incluso el corazón endurecido del anciano sintió un golpe inesperado. ¿Qué haces aquí?, gruñó Mauro con su voz ronca, aunque en realidad el tono salió más débil de lo que esperaba, como si la escena le hubiera aflojado la garganta. El niño no respondió, solo sollozó, encogiéndose como si temiera que incluso aquel anciano malhumorado pudiera hacerle daño. Mauro, incapaz de comprender qué estaba sintiendo, experimentó una mezcla de rabia, compasión y confusión, y tras unos segundos que le parecieron eternos, se quitó la chaqueta envejecida y la colocó sobre los hombros del niño. Levantándolo con más cuidado del que jamás había usado con nadie, mientras caminaba de regreso al pueblo, murmuraba para sí mismo que aquello no era su problema, que no quería niños, que no necesitaba compañía, pero aún así no lo soltaba, como si sus manos, por primera vez en décadas, hubieran encontrado algo que no querían abandonar. Los vecinos, al ver la escena, quedaron completamente desconcertados. Algunos incluso pensaron que estaban soñando, porque nunca antes habían visto a don Mauro cargando a nadie, mucho menos a un niño perdido. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que aquel encuentro fortuito sería la chispa que encendería una transformación que ni el anciano ni el pueblo entero estaban preparados para presenciar. Una transformación que comenzaría en lo más profundo del bosque con un simple llanto y que terminaría cambiando la vida de ambos para siempre. Cuando don Mauro llegó a su vieja casa con el niño en brazos, un silencio tan profundo como un pozo olvidado cayó sobre las habitaciones polvorientas que durante años habían sido testigos de su soledad. Colocó al pequeño sobre una silla cercana a la chimenea, que llevaba tanto tiempo apagada que parecía un objeto decorativo más, lleno de telarañas y hollín viejo. Sin embargo, aquel día, y sin que él mismo entendiera por qué, buscó madera con una prisa que no recordaba haber sentido desde su juventud, encendiendo la llama con manos temblorosas, mientras el niño lo observaba con unos ojos tan grandes, tan oscuros y tan tristes que parecían contener un mundo entero de dolor, abandono y miedo.
El fuego comenzó a calentarlos lentamente, y en aquella luz rojiza Mauro pudo ver mejor la realidad del pequeño, sus mejillas hundidas, sus labios resecos, sus uñas sucias, su cuerpo demasiado delgado para alguien de su edad. Sintió un nudo en la garganta, un nudo que llevaba décadas sin aparecer porque había enterrado muy hondo todo lo que tenía que ver con emociones, sentimientos o compasión, pero ese nudo estaba allí, creciendo, apretándole el pecho, recordándole que alguna vez fue un hombre capaz de amar y de cuidar, aunque esa versión de sí mismo pareciera haber muerto hacía mucho tiempo. Cuando le ofreció un cuenco de sopa caliente, el niño la tomó con ambas manos como si fuera un tesoro, pero no dijo nada, ni una palabra, ni siquiera un susurro, como si el habla le hubiera sido arrancada junto con la seguridad y la confianza en el mundo. Mauro intentó preguntarle su nombre, de dónde venía, quién lo había dejado solo en el bosque, pero el niño respondía únicamente con silencios. Silencios que pesaban más que 1000 historias, silencios que le revelaban que algo terrible debía de haber ocurrido, y aunque el anciano estaba acostumbrado a la mudez de su propia casa, aquel silencio era diferente, era un silencio lleno de heridas. Esa noche decidió dejar que el niño durmiera en la habitación que había pertenecido a su difunta esposa, un gesto que él mismo no se explicaba, pues nadie había entrado allí en más de 20 años. Pero al ver al pequeño acurrucarse bajo las mantas, sintió algo que no recordaba haber sentido, la necesidad de proteger a alguien. Durante la noche se levantó varias veces, caminando con torpeza por el pasillo para asomarse a la habitación, asegurándose de que el niño respiraba, y cada vez que lo veía dormir, un pensamiento extraño y casi aterrador cruzaba su mente: ¿y si este niño me necesita a la mañana siguiente, cuando leo? Porque finalmente descubrió que ese era su nombre gracias a una etiqueta casi invisible en su camiseta rota. Se despertó y lo miró con una mezcla de temor y esperanza. Mauro sintió cómo se le rompía otro pedazo de aquella coraza de hierro que había construido durante toda su vida. El pueblo, por supuesto, ya estaba sumido en rumores, que el viejo estaba loco, que había secuestrado al niño, que quizá estaba tramando algo extraño, porque nadie podía creer que el anciano más desagradable hubiera llevado a un niño a su casa por voluntad propia. Algunas mujeres se acercaron a su ventana, fingiendo limpiar la calle solo para intentar mirar adentro, mientras los hombres discutían en la taberna sobre si deberían intervenir. Pero Mauro, por primera vez, no prestó atención a lo que decían los demás, porque todo su enfoque estaba en ese niño que no hablaba, no sonreía, no lloraba ya, pero que observaba cada movimiento del anciano como si intentara decidir si podía confiar en él. Y Mauro, que toda su vida había rechazado la compañía de los demás, se descubrió intentando hablar suavemente, intentando no gruñir, intentando explicarle al niño cómo se preparaba el desayuno, cómo funcionaba la estufa, cómo podía usar un vaso de agua cuando quisiera, como si temiera asustarlo con un gesto brusco o un tono agresivo. Con cada día que pasaba, el silencio de Leo se convertía en un espejo en el que don Mauro veía su propia soledad reflejada, una soledad que de pronto parecía insoportable ahora que había alguien más en su casa, y así, sin darse cuenta, comenzó a cambiar. Cocinaba un poco mejor, limpiaba las habitaciones, abría las ventanas para que entrara luz, como si el niño, sin pronunciar una sola palabra, estuviera rescatándolo a él también. Porque aunque nadie lo sabía aún, aunque el mismo Mauro no quería admitirlo, ese niño perdido no solo había encontrado refugio, sino que había despertado un corazón que llevaba décadas dormido, un corazón que comenzaba a latir con una fuerza que lo asustaba, porque presentía que Leo no era solo una visita temporal, sino el inicio de un destino que ambos compartirían, quisieran o no. Con el paso de las semanas, la vida dentro de la casa de don Mauro comenzó a transformarse de una manera tan lenta y silenciosa que ni siquiera él se dio cuenta de cómo, poco a poco, aquello que durante años había sido un refugio de sombras, polvo y rencor empezó a llenarse de sonidos, colores y movimientos que hacía mucho tiempo no existían. Leo seguía siendo un niño callado, pero su silencio ya no tenía el peso oscuro del miedo absoluto, sino una fragilidad que convivía con momentos fugaces de curiosidad,
A veces tocaba los objetos del salón con la punta de los dedos, como si quisiera confirmar que aquel lugar era real, que no iba a desaparecer de la noche a la mañana, que no iba a ser expulsado como tantas veces antes. Otras veces seguía a Mauro por la casa como un pequeño fantasma luminoso, caminando sin hacer ruido pero sin apartarse demasiado. Y aunque al principio aquello incomodaba al anciano, en pocos días se acostumbró a sentir unos pasos suaves detrás de él, pasos que comenzaron a convertirse en parte esencial del ritmo diario de la casa. El viejo gruñón, el mismo que había pasado años sin dirigir más de 3 palabras al día, empezó a hablar más. Primero para explicar cosas básicas como el funcionamiento del baño, dónde estaban los platos, cómo calentar la comida, pero luego, sin darse cuenta, comenzó a contar pequeñas historias de su juventud, anécdotas sueltas sobre el bosque, sobre su padre, sobre su vida de antes, y aunque Leo no respondía, Mauro veía en los ojos del niño una atención tan profunda, tan sincera, que por primera vez en décadas sintió que alguien lo escuchaba de verdad. Aquella sensación, tan extraña como adictiva, comenzó a derribar capas de amargura que él creía permanentes, y cada vez que el niño levantaba la mirada para observarlo mientras comían o mientras caminaban juntos hacia el jardín, el anciano sentía una especie de calor interno que le recordaba que todavía estaba vivo, que todavía quedaban partes de su alma que no habían muerto del todo. Un día, mientras barría el patio, una tarea que jamás hacía y que solo ejecutaba ahora porque no quería que el niño jugara entre basura, vio a Leo sentado sobre una piedra, mirando al horizonte con una expresión tan melancólica que algo dentro de Mauro se rompió, y sin pensarlo 2 veces se acercó y se sentó a su lado, torpemente, sin saber cómo iniciar una conversación. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que el niño, sin girar la cabeza, murmuró por primera vez una sola palabra, una palabra que cayó sobre el corazón de Mauro como un trueno. ¿Por qué? El anciano se quedó helado, pues era la primera vez que escuchaba la voz del niño desde el día que lo encontró en el bosque, una voz suave, rota, tan tenue que parecía hecha de aire. Mauro, con el alma estremecida, le preguntó con un susurro por qué, hijo, pero el niño ya no dijo nada más, como si aquella palabra le hubiera costado un esfuerzo inmenso, como si hablar aún fuera un campo minado cuyas explosiones temía. Sin embargo, aquel instante se le quedó grabado a Mauro como un tesoro, una prueba de que Leo estaba empezando a confiar en él, aunque fuera despacio, aunque fuera con miedo. Los rumores en el pueblo, mientras tanto, crecían. Algunos decían que el niño era peligroso, otros que Mauro lo estaba usando para obtener dinero de las autoridades, y otros, los más crueles, insinuaban que el anciano había perdido la cabeza y que tarde o temprano el niño saldría huyendo como todos los que alguna vez se acercaron a él. Pero nada de eso importaba dentro de aquella casa que estaba renaciendo, porque allí se estaba tejiendo un vínculo que nadie podía imaginar. Mauro empezó a levantarse más temprano para preparar el desayuno, algo que no hacía desde la muerte de su esposa. Comenzó a cocinar platos simples que Leo pudiera comer. Incluso reparó la vieja bicicleta del jardín, no para usarla él, sino para que el niño pudiera verla y quizá un día quisiera aprender. El anciano se sorprendía a sí mismo riñendo al niño con una ternura que desconocía, diciendo cosas como no toques eso, es peligroso o abrígate, hace frío, frases que jamás pensó que saldrían de su boca. Y una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los pinos y el viento traía consigo el olor a tierra húmeda, Leo tomó la mano del anciano de manera espontánea, sin miedo, sin dudar, como si hubiese llegado a la conclusión de que aquel hombre, gruñón e imperfecto, era el único lugar seguro que tenía en el mundo. Mauro sintió entonces algo que lo desarmó por completo, un temblor en su pecho, un nudo en la garganta, un oleaje de emociones que había mantenido enterradas durante décadas, y en ese instante comprendió que él también necesitaba al niño, que no era solo el protector sino también el protegido, porque Leo, sin proponérselo, le había devuelto el deseo de vivir, la alegría de tener a alguien a quien hablarle, la razón para levantarse por las mañanas. Sin embargo, aquel cambio tan profundo no pasó desapercibido para todos.
Y fue entonces cuando aparecieron los primeros problemas serios. Una noche alguien golpeó la puerta violentamente, acusando al anciano de retener al niño, diciendo que lo entregarían a las autoridades y que Mauro no tenía derecho a cuidar de nadie, y aunque él trató de mantener la calma, sintió como regresaba una sombra del antiguo Mauro, el que gruñía, el que gritaba, el que odiaba al mundo, pero esta vez no estaba defendiendo su ego ni su orgullo, estaba defendiendo al niño, a su niño, y por primera vez en su vida sintió miedo de perder a alguien que amaba. Aquella noche no durmieron, y Leo, percibiendo el temor del anciano, se acercó a él en la oscuridad y apoyó la cabeza en su brazo. Un gesto tan pequeño pero tan poderoso que Mauro entendió que ya no podían separarse, que sus vidas se habían unido de una manera que él nunca hubiera imaginado, y así, mientras afuera el pueblo murmuraba, juzgaba y opinaba, dentro de aquella casa un anciano gruñón y un niño roto estaban reconstruyéndose mutuamente, paso a paso, silencio a silencio, creando un vínculo que desafiaría todo lo que vendría después, un vínculo tan fuerte que incluso el destino tendría dificultades para romperlo. Con el paso de los meses, la vida de don Mauro y Leo había alcanzado una rutina casi sagrada, una rutina que jamás habría ocurrido en los sueños más improbables del anciano. Se levantaban juntos, desayunaban en la mesa donde durante años él había comido en silencio absoluto, daban paseos por el jardín, exploraban el bosque de la mano y volvían a casa antes del atardecer, siempre juntos, siempre atentos el uno del otro, como si una fuerza invisible los mantuviera unidos para que ninguno volviera a perderse jamás. Aquel hogar, que antes había sido una tumba fría llena de recuerdos muertos, ahora estaba vivo de nuevo. Las cortinas abiertas dejaban entrar la luz del sol, las ventanas se empañaban con el vapor de la sopa recién hecha, la chimenea chisporroteaba con frecuencia, y en cada esquina había algo que testimoniaba la presencia del niño, un juguete improvisado, un dibujo que Leo hacía en silencio, una piedra brillante que recogía del río y guardaba como un tesoro, y todo eso transformaba profundamente a Mauro, que ya no era el hombre seco y amargo de antes, sino un anciano que se preocupaba, que escuchaba, que cuidaba, que incluso sonreía de vez en cuando sin darse cuenta, pero, como en toda historia en la que dos almas rotas comienzan a reconstruirse, el pasado, ese monstruo silencioso que siempre espera el momento adecuado para atacar, decidió volver de la forma más cruel posible. Una tarde fría, cuando Mauro y Leo regresaban del bosque, encontraron a dos desconocidos frente a la casa, vestidos con chaquetas oscuras, impacientes, murmurando entre ellos mientras sostenían carpetas llenas de documentos. Uno de ellos, con voz dura, preguntó si el anciano era el responsable del menor encontrado en el bosque, y aunque Mauro intentó responder con calma, su corazón empezó a latir con una fuerza imposible de ignorar. Presintiendo que nada bueno podía salir de aquella visita, los hombres explicaron que habían recibido denuncias anónimas desde el pueblo. Denuncias que afirmaban que el niño estaba en manos de un anciano inestable, peligroso y emocionalmente incapaz de hacerse cargo de un menor, y que, por tanto, estaban allí para evaluar la situación y decidir si Leo debía ser trasladado a un centro de acogida. La sola idea de perder al niño fue como una puñalada para Mauro, que sintió como su pecho se comprimía de golpe y una rabia ancestral, la misma que lo había acompañado toda su vida, comenzaba a despertar, pero esta vez no como una reacción a la frustración o a la soledad, sino como un instinto feroz de protección. Leo, al ver a los hombres, retrocedió inmediatamente, aferrándose a la chaqueta del anciano como si temiera que lo arrancaran de sus brazos en cualquier momento. Su pequeño cuerpo temblaba, y Mauro, al sentir aquel miedo, supo con absoluta claridad que no podía permitirse perderlo, que sin Leo su vida volvería a ser un desierto, un abismo, una noche interminable sin estrellas. Los hombres insistieron en entrar a la casa, en revisar las habitaciones, en hacer preguntas que parecían más acusaciones que inquietudes reales, y aunque Mauro intentó mantener la compostura,
Cada palabra que pronunciaban erosionaba la poca paciencia que quedaba de su antiguo carácter. Comenzaron a criticar la antigüedad de la casa, la falta de ciertos muebles, el estado de las puertas, insinuando que aquel no era un lugar adecuado para un niño, y Mauro, que durante años había sobrevivido sin importarle absolutamente nada, ahora se encontraba defendiendo cada objeto, cada rincón, cada decisión, como si estuviera defendiendo su propia alma. Cuando uno de ellos preguntó directamente a Leo si quería quedarse allí, el niño no respondió con palabras, pero se lanzó a los brazos del anciano con un gesto desesperado, escondiendo el rostro en su pecho, como si buscara refugio ante un mundo que ya le había quitado demasiado. Y ese simple acto, ese abrazo tembloroso, fue tan poderoso que incluso los hombres dudaron por un instante. Sin embargo, las reglas eran las reglas, y anunciaron que regresarían en unas semanas para una evaluación final, dejando en el aire una amenaza silenciosa que se mantendría suspendida sobre la casa como una nube oscura. Cuando se marcharon, Mauro cerró la puerta con una lentitud casi ritual, sintiendo como todo su cuerpo se debilitaba, y cuando se dio vuelta, Leo seguía aferrado a él, como si temiera desaparecer si lo soltaba siquiera un segundo. Fue entonces cuando Mauro, por primera vez desde que perdió a su esposa décadas atrás, sintió lágrimas calientes resbalar por sus mejillas, lágrimas de impotencia, de rabia, de amor, de miedo, de todo aquello que había enterrado en lo más profundo de su ser. Tomó al niño en brazos, lo acunó con una ternura que nunca creyó poseer y le juró en silencio que no permitiría que nadie lo arrancara de su lado, que lucharía con uñas y dientes, que haría lo imposible para protegerlo. Desde ese día, el anciano comenzó a cambiar aún más, reparó la casa. Limpió cada habitación con dedicación obsesiva, compró mantas nuevas, utensilios nuevos, comida mejor, incluso aprendió recetas que jamás habría considerado en otros tiempos, todo para demostrar que Leo estaba bien cuidado, que no necesitaba otro lugar, que ya tenía un hogar. El pueblo, al ver aquellos cambios, quedó dividido. Algunos comenzaron a respetar al anciano, otros siguieron desconfiando, y unos pocos incluso se arrepintieron de haber hecho denuncias apresuradas, pero Mauro no tenía tiempo para rumores ni juicios ajenos, porque cada día era una batalla para darle al niño la seguridad que nunca había tenido. Por las noches, cuando Leo dormía profundamente en la habitación que antes había sido un santuario intocable para el anciano, Mauro se quedaba en la puerta mirándolo, preguntándose cómo había vivido tantos años sin ese pequeño ser que ahora significaba todo, y aunque se esforzaba por mostrarse fuerte, por dentro temblaba, porque sabía que el pasado siempre reclama lo que alguna vez tocó, y temía que el dolor del niño, y el suyo propio, aún no hubiera mostrado su peor rostro. Pero también sabía algo más: por primera vez en su vida, no estaba dispuesto a rendirse. Los días que siguieron a la visita de aquellos hombres fueron una mezcla de ansiedad, esperanza y miedo que se apoderó tanto del anciano como del niño, porque aunque intentaban mantener la rutina que tanto habían construido juntos, cada sonido en la calle, cada golpe en la puerta, cada sombra que pasaba cerca de la ventana les recordaba que la amenaza seguía latente, suspendida sobre ellos como un filo dispuesto a caer en cualquier momento. Mauro, que toda su vida había caminado con la certeza de que nada tenía valor suficiente como para luchar por ello, descubrió que ahora vivía en un estado de alerta permanente, dispuesto a sacrificarlo todo con tal de mantener a Leo a su lado. Y ese cambio radical se manifestaba en cada gesto. Se despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno favorito del niño, lo acompañaba a todas partes, lo abrigaba incluso cuando no hacía frío. Lo miraba dormir como si temiera que desapareciera durante la noche, y cada vez que Leo le tomaba la mano, aquella pequeña presión suave hacía temblar el alma del anciano, recordándole que no podía fallarle, que no permitiría que el mundo volviera a arrancarle lo que le había devuelto las ganas de vivir. Mientras tanto, el niño, que al principio vivía inmerso en un silencio doloroso y desconfiado, comenzó a mostrar pequeños destellos de luz. Una mañana sonrió por primera vez, una sonrisa tímida, casi frágil, pero que iluminó la cocina entera. Otro día se atrevió a reír cuando Mauro tropezó con una
caja de herramientas y fingió que no le dolía, y esa risa, limpia y clara, atravesó como un rayo el corazón del anciano, que se quedó inmóvil, temblando, comprendiendo lo milagroso de aquel sonido. Poco a poco, Leo comenzó a hablar más, primero con frases cortas, luego con preguntas, y finalmente con la naturalidad de un niño que vuelve a sentirse protegido, preguntando por qué los pájaros vuelan tan alto, por qué la chimenea hace ruido por las noches, por qué Mauro siempre fruncía el ceño antes de sonreír, y el anciano, que nunca había pensado en explicarle el mundo a nadie, se veía ahora respondiendo con paciencia y ternura, sorprendiéndose a sí mismo con la claridad de su voz, con la suavidad de su tono, con el amor que crecía dentro de él como una planta que había esperado décadas para florecer. Pero la calma siempre es el preludio de una tormenta, y un mes después, en una mañana gris y ventosa, los mismos hombres regresaron, esta vez acompañados por una mujer de rostro severo y voz impersonal, que anunció sin rodeos que habían tomado una decisión. Leo debía ser trasladado ese mismo día al centro de acogida mientras investigaban su origen biológico, una decisión que cayó sobre Mauro como un golpe brutal, quebrándole el aliento, arrancándole un grito que no había querido soltar jamás, un grito que llevaba años encerrado, un grito que decía, no, él no se va. Leo, al escuchar aquellas palabras, retrocedió inmediatamente, escondiéndose detrás del anciano, temblando como la primera vez que se habían encontrado en el bosque, y Mauro, sintiendo aquel miedo, se puso delante de él como un escudo, con la espalda encorvada pero firme, como un viejo árbol que desafía una tormenta demasiado grande, discutió, suplicó, explicó con una vehemencia que nunca había mostrado ante nadie, contando cosas que había guardado para sí durante décadas, confesó que había perdido a su esposa, que había perdido a su único hijo antes de que naciera, que había vivido toda su vida huyendo de la gente porque temía sentir otra vez el dolor devastador del abandono, que se había convertido en un monstruo de gruñidos y soledad para evitar encariñarse con alguien y arriesgarse a perderlo, y cuando la mujer le preguntó por qué se aferraba tanto a un niño que ni siquiera era suyo, Mauro, con la voz rota, respondió con una sinceridad que hizo temblar la sala, porque él me salvó, sin decir una sola palabra, él me enseñó a vivir otra vez. Aquel testimonio conmovió incluso a los presentes, pero las leyes eran estrictas y el protocolo debía cumplirse. Intentaron acercarse a Leo, pero el niño gritó con una desesperación desgarradora, aferrándose al anciano como si le fuera la vida en ello, llorando su nombre una y otra vez, la primera vez que lo hacía, la primera vez que hablaba con tanta fuerza, Mauro, no me dejes, no me dejes, no me lleven. Ese clamor rompió algo en el corazón de los funcionarios, que comenzaron a dudar, a cuestionar si la separación era realmente lo mejor para el pequeño, pero la mujer insistía en que era necesario, que no podían actuar solo por emociones. Sin embargo, ocurrió algo inesperado, varios vecinos llegaron a la casa, algunos de los mismos que habían hablado mal de Mauro durante años. Algunos de los que habían mandado denuncias por desconfianza o chisme, pero ahora estaban allí, avergonzados, reconociendo que habían visto el cambio en el anciano, que no era el mismo hombre de antes, que cuidaba del niño con una devoción que jamás habrían creído posible. Uno de ellos declaró que lo había visto comprando mantas nuevas, otro que lo escuchó cantar en voz baja para que el niño durmiera, algo que parecía imposible para quien lo conocía desde hacía años, y una mujer, con lágrimas en los ojos, confesó que ella también había sido huérfana y que ojalá alguien la hubiera amado de esa manera. Cuando era pequeña, aquella intervención colectiva creó un silencio tan profundo que incluso la mujer severa dudó de su decisión. Finalmente, y después de horas de discusión, acordaron que Leo podría quedarse temporalmente con Mauro mientras completaban los trámites, siempre y cuando el anciano aceptara visitas semanales de supervisión, algo a lo que él accedió sin dudar, dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Cuando los funcionarios se marcharon, Mauro se desplomó de rodillas, agotado, con el niño abrazándolo por el cuello, llorando los dos en un abrazo tan fuerte que parecía destinado a sellar un pacto invisible. No volverían a separarse jamás. Los días siguientes estuvieron marcados por el alivio.
Por la gratitud y por un amor tan grande que llenaba la casa como un resplandor, Leo comenzó a hablar más, a reír más, a correr por el jardín, y Mauro, observándolo, comprendió que no importaba lo que viniera, no importaba cuántas batallas tuviera que enfrentar, no importaba cuántas veces el mundo intentara arrebatárselo, porque ahora tenía algo que defender, algo que amar, algo que justificaría cada uno de sus días. Meses después, finalmente recibió la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Los juzgados habían determinado que Leo podía quedarse con él de manera definitiva, otorgándole la custodia legal. Cuando Mauro escuchó la resolución, rompió en llanto, esta vez sin esconderse, sin miedo, sin vergüenza, mientras Leo le tomaba la mano y decía, con una seguridad que jamás había tenido, vamos a casa, papá. Esas palabras, tan simples y tan inmensas, sanaron todas las heridas que habían marcado la vida del anciano, porque comprendió que había encontrado lo que durante tanto tiempo creyó imposible, una familia, y así, en una pequeña casa al borde del bosque, un anciano gruñón y un niño que había conocido el abandono construyeron una vida nueva, llena de amor, de risas, de silencios compartidos, de caminatas por el bosque donde un día sus caminos se cruzaron para siempre, demostrando que a veces la vida nos da una segunda oportunidad, incluso cuando ya no la esperamos, incluso cuando creemos que estamos demasiado rotos para recibirla, porque el amor, cuando llega, no pide permiso, simplemente transforma.